Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Dios les bendiga. Les agradecemos que nos estén acompañando en la exposición de este día y esperamos que, como en las ocasiones anteriores, les sea de bendición este mensaje. Pero antes de empezar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Entonces, vamos a hacerlo a través de una oración a Dios. Dios eterno, Señor, cuántas gracias te damos de este día. Te agradecemos, Señor, todas las bendiciones que recibimos de tus manos preciosas a cada momento, Señor. Agradecemos de ti, Señor, que hayas puesto en el corazón de las personas que nos están viendo y nos están escuchando el escuchar tu palabra que va a ser expuesta en el día de hoy. Señor, queremos que en este tiempo que está dedicado a esa exposición de tu palabra, tú guíes tu palabra, tú guíes el mensaje, Señor, que no sea mi voz la que escuchen las personas, sino sea a ti a quien estén escuchando, Señor. Que tu palabra quede sembrada en los corazones de ellos, y para eso te rogamos que perdones nuestros pecados y apartes todo obstáculo, Señor, de que nos pueda impedir el entendimiento pleno de tu palabra. Te rogamos que dispongas los oídos y los corazones de las personas que nos escuchan para que tu palabra quede sembrada en ellos, Señor, y produzca el fruto para el cual tú la has enviado, Señor. Te rogamos tu misericordia para quien haya de ser receptor de ella el día de hoy, Señor. Tú habla a la vida de todos, Señor, y tus propósitos se cumplan. También, Padre eterno, queremos rogarte por la situación que se está viviendo en el mundo, Señor. Primeramente, a todo el grupo de médicos que trabajan en el Hospital Médico Militar de este país, Señor, te rogamos porque tú les protejas, les guardes en todo momento, Señor. Ellos están tratando de salvar vidas, de procurar la sanación de los enfermos. Sé tú la guía en sus manos, en los instrumentos y en los medicamentos que utilizan para ello, Señor. Quita todo temor a ese grupo de médicos que ahí trabajan, Señor, para enfrentarse a esta situación que están atravesando ahí en su trabajo, Señor. Quita todo temor sabiendo que tú les guardas en todo momento. Y aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son tus hijos, aquellos que han creído en ti, aquellos que creen en tu palabra, Señor, dales la plena confianza de que, Señor, tú los vas a utilizar grandemente en medio de esas circunstancias. Asimismo, Señor, te rogamos también por el grupo de médicos, de enfermeras y anestesiólogos y todo el equipo que participa en los hospitales y en las clínicas de todo el país, Señor, que también tú les guardes de todo mal, les protejas en el ir y venir de sus hogares, en el tiempo que están trabajando ahí, Señor. Te rogamos también por todas las personas que salen a la calle a procurar, Señor, obtener los recursos para llevar a sus casas, y la protección tuya, Señor, sobre todas las amas de casa que salen todos los días a comprar lo que necesitan para preparar los alimentos también en sus hogares. A los padres de familia, Señor, que también salen a buscar trabajo, aquellos que lo han perdido, Señor, aquellos que están recibiendo solamente una parte de sueldo por el trabajo que desarrollan, por las circunstancias que están teniendo las empresas a donde han prestado sus servicios. También, Señor, bendíceles y que tu provisión les sea pues en plena satisfacción de sus necesidades básicas, Señor. A los pequeños que están también en sus hogares recluidos por esta situación, Señor, tú trae contentamiento a todas las familias como en ellos, en esos pequeñitos, para que no haya desesperanza, que no haya estrés, Señor. Tu bendición sea sobre todas las personas, pero sobre todas las cosas, Señor, te rogamos que tú les des entendimiento, que muchas veces, aunque tú tienes el control de todas las circunstancias que nos acontecen en el mundo y en la vida de todas las personas, Señor, tú muchas veces permites este tipo de situaciones también para que la gente doble sus rodillas, reconozca, Señor, que el cúmulo de pecados de la humanidad está permitiendo también que muchas veces haya juicios que tú permites, Señor, sobre la humanidad para que volteen a buscar tu rostro.
para que reconozcan que la vida de pecado que se lleva aquí en el mundo, Señor, provoca tu ira, provoca tu descontento, Señor, y provoca que tú sacudas las vidas de las personas para que se acuerden que tú eres Dios, que existes, Señor, que estás al pendiente de nuestras vidas, pero quieres que reconozcamos tu misericordia también, Señor. Que no solamente te rueguen y te pidamos porque tú quites estas circunstancias que está viviendo la humanidad, Señor, porque sabemos que las cosas pueden ir empeorando más. Pero sí, Señor, que tengan la certeza, la seguridad de que cuando tú les llames a tu presencia, ellos queden librados de una condenación eterna, Señor. Entonces, ponemos plenamente en tus manos preciosas este tiempo, Señor. Guíalo, por favor, y bendice a todos mis hermanos en la fe, Señor. Te rogamos también por los pastores que en sus casas han tenido que preparar los mensajes también para exponerlos a la gente que se reúne, que los vea a ellos, Señor, para que tú les des la sabiduría necesaria, pero que también tu provisión los acompañe, Señor. Tú trae consuelo a las personas, Señor, a las familias que han perdido familiares, seres queridos, Señor, por una u otra circunstancia, quizá a veces achacándole a la pandemia el fallecimiento de ellos. Muchas veces no sabemos la realidad, Señor, pero tú trae paz a la vida de ellos, Señor, y como lo hemos mencionado, pues que sobre todas las cosas te reconozcan a ti como Señor y Salvador. Te agradecemos, Padre eterno, y así en tus manos ponemos este tiempo, reconociéndote a ti, Señor, y que toda la gloria y la honra son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de una narración que viene en el capítulo 15 del libro de Lucas. Para mí es una historia, una narración que hace el Señor Jesucristo de una riqueza exquisita en la palabra, nos hace meditar muchas cosas, sobre todo de la pecaminosidad de la humanidad y de la gran misericordia que tiene nuestro Dios eterno. Entonces les ruego que nos acompañen en esa lectura. Entonces vamos a Lucas 15. Lucas 15 a partir del versículo 11. El subtítulo que tiene es la parábola del hijo pródigo, y reconocemos que ese subtítulo no es parte de la Biblia. Los editores de las casas editoriales se las ponen para facilitar un poco la ubicación de los textos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces, Lucas 15. También dijo el Señor Jesucristo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Algunas versiones distintas a la Reina Valera 60 lo traducen como a un país lejano. Y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, ¿qué tenemos aquí en este pasaje? Habla de un padre que tenía 2 hijos y al parecer a primera vista el enfoque es sobre un hijo rebelde. La palabra pródigo significa alguien que desperdicia su vida o algo muy estimado de una manera derrochadora y sin darle importancia. Me llama la atención aquí 2 cosas. En el versículo 12 dice la palabra: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La segunda parte del versículo dice: y les repartió bienes. ¿Qué nos dice esto? Que no solamente al hijo menor le dio su parte, sino también le repartió lo que le correspondía al hijo mayor. Pero, ¿qué tan grave pudiera ser esto? En la tradición judía, y yo creo que inclusive en nuestro tiempo y en nuestro medio, podemos decir que los bienes que se heredan no se heredan, sino hasta que el padre muere. Entonces lo que le estaba diciendo este muchacho menor a su padre es: ¿sabes qué? Quisiera que te murieras, quisiera que estuvieras muerto para que yo recibiera la parte que me toca. No me importa, no me importas tú. Quiero estar lejos de ti, quiero gastar lo que me corresponde. Quiero apartarme de ti, no me interesa tu forma de vivir, no me interesa que me guíes, no me interesa que me des consejos, no quiero que me guíes mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero ser libre, no quiero que me hostigues, no quiero que me des consejos, no quiero que me reprendas, no quiero estar cerca de ti. Quiero vivir mi vida y yo hacer lo que bien me parezca con esos recursos. Lo que me llama la atención aquí es que aunque el hijo mayor no le dijo eso a su padre, él no protestó. En ningún momento se ve la participación del hijo mayor diciéndole al hijo menor: ¿por qué le hablas así a mi padre? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué mal nos ha hecho a los 2? Esa es una parte. Pero tampoco se ve que él le haya dado consejos a su hermano menor. Que le haya dicho: oye, ¿por qué? ¿Por qué le hablas así a mi padre? ¿Por qué? ¿Quién te aconsejó eso? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? ¿Con quién te estás juntando? Quisiera traer a mi mente el pasaje de Génesis en el capítulo 4, versículo 9, cuando Caín, después de haber matado a su hermano Abel, Dios le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y entonces Caín le dice al Señor: ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidarlo? ¿Acaso lo ando cuidando? ¿Tengo yo esa responsabilidad? Y yo creo que
La mayoría de las veces nosotros, cuando hemos tenido varios hijos, normalmente les encargamos a los hijos mayores que cuiden de sus hermanos pequeñitos. Porque sabemos que hay más cercanía, pudiera ser que entre hermanos se confiesen cosas o se pidan consejos, a veces por alguna circunstancia no tienen la libertad de acercarse a los padres y decirles, aconséjame al respecto, me está pasando esto. Pero aquí no se ven esas circunstancias. El versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En la antigüedad, obviamente no había bancos, no había cuentas bancarias. La riqueza estaba formada por tierras, estaba formada por ganado, estaba formada por diversos tipos de propiedades, quizá joyas. Entonces, obviamente lo que recibieron estos dos muchachos fueron riquezas físicas. Y este muchacho lo que tuvo que hacer es venderlas. Obviamente vemos aquí una urgencia por irse, por apartarse de su casa, por apartarse de su padre, por apartarse de su hermano, alejarse. Entonces eso me lleva a pensar que también no le importó malbaratar esos bienes, ¿no?, a lo que realmente valían el ganado o las tierras que haya vendido para llevarse el efectivo a donde él pensaba estar. Quiero pensar que este muchacho, quizá los muchachos con los que se juntaba, quizá le llegaron a decir, oye, sabemos de este lugar y la vida loca ya se vive sin freno y no vamos a estar cerca de quienes nos puedan regañar, nos puedan acusar, nos puedan reprender, nos puedan reprimir, dirían los chavos de ahora. Entonces yo creo que no se fue solo, por lo menos uno o más gentes lo acompañaron y obviamente el del dinero era él. Entonces tuvieron que alejarse de ese medio a donde vivían, a donde podían ser reprendidos, para que nadie les dijera nada. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estos 3 versículos, de acuerdo al contexto de lo que están diciendo, me hace pensar que cuando se vio sin dinero, la gente con la que se había ido lo habían dejado solo. Ya no tenía recursos, ya no tenía con qué invitarles las parrandas, ya no tenía con qué pagar sus vicios, ya no tenía con qué gastar y pagar sus diversiones malsanas. Y al grado de acercarse a alguien para poder obtener algo para que pudiera comer. En la cultura y tradición judía, ninguno de ellos se atrevería ni siquiera a tener cerdos y mucho menos a alimentarlos. Me llama la atención que este muchacho fue capaz de hacerlo, de pegarse a alguien y sin protestar aceptó él ser un cuidador y ser el responsable de acercarle el alimento a los puercos. Obviamente sin experiencia, esta persona tendría que haberle enseñado y obviamente al llevarle el alimento a los puercos, supongo que esta persona se esperaba para que él le arrojara el alimento y hasta ese momento entonces dejarlo a él ahí. Pero ¿qué sucede cuando
Aquí en este versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Obviamente la persona que lo contrató no le pagaba. Y entonces él se vio en esa penosa y urgente necesidad de meterse al corral con los puercos y pelear el alimento entre ellos. En ese momento se estaba convirtiendo en otro puerco más, en otro cerdo ahí, arrebatándose el alimento. ¿Hasta dónde había caído tan bajo? ¿Hasta dónde lo había llevado su pecado? Al grado de tocar fondo, diríamos nosotros, de tocar fondo de esa manera tan vil. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando dice el versículo 17 y volviendo en sí, la expresión en el original da a entender que se había despertado como si hubiera estado desmayado. Hasta entonces vino a darse cuenta que había tocado fondo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que Dios a través del Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio a través de la conciencia. Entonces, él fue redarguido porque estaba reconociendo que había pecado contra Dios y contra su Padre por la forma en que se había dirigido a él y por la forma en que había malgastado las propiedades que le correspondían y que su padre le había tenido que repartir en el momento en que él se las pidió. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no lo dejó terminar de decirle esa confesión. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Nosotros, si traemos a nuestra mente la forma de vestir de las personas de ese tiempo en Tierra Santa, ellos usaban túnicas que les llegaban hasta los pies. Entonces, tratar de correr con las túnicas hasta los pies obviamente es estorboso y tendría él que haberse levantado la túnica para que dejara libre sus piernas y poder correr lo más rápido que él pudiera. En el Antiguo Testamento, cuando leemos que cuando había guerras, ellos se ceñían los lomos, lo que está dando a entender es que se arremangaban esa túnica y se la ataban con un cinto hasta la cintura. Y prácticamente eso es lo que estaba haciendo el padre de este muchacho. Correr, ir a alcanzarlo. Pero ¿por qué era tan importante para él? Imagínense por qué en un momento dado él se dio cuenta que ya venía su hijo. La Escritura no nos dice cuánto tiempo se tardó, no dice si fueron unas semanas, si fueron meses, quizá un año, porque al parecer sí fue bastante tiempo. Digamos que la Escritura nos dice que hubo una crisis muy fuerte en esa provincia donde se había ido. Entonces, una crisis de esa magnitud no se da en 2-3 días. Tuvieron que haber pasado muchos días para que esto aconteciera. Y esto nos lleva a pensar que el padre de este muchacho todos los días esperaba a que apareciera. Todos los días estaba al pendiente de ese muchacho a su regreso.
Quizá estaba en la azotea de su casa, quizá estaba a la altura de un árbol, no sé, a manera de que a la distancia pudiera percibir que ya venía su hijo. Quizá se pasaba muchas horas, quizá llegó a dormirse en ese lugar a donde él lo esperaba, pero no le importó ser avergonzado de esa manera, el dejar descubiertas sus piernas para poder correr. No le importó que la gente lo viera, que a pesar de que ese hijo prácticamente había deseado su muerte para poder recibir su herencia, a él no le importó. Olvidó esa ofensa tan grave y corrió a encontrarse con su hijo. ¿Por qué haría esto el padre de ese muchacho? Me llama la atención, fíjense, si nosotros vemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 3 al 5 dice la escritura: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjense, este pasaje en el Antiguo Testamento lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 22, la escritura dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. A esa referencia le estaban recordando al Señor Jesucristo lo que Moisés les había dicho. Si nosotros nos dirigimos también en el mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 21, en el versículo 18, la escritura nos dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Precisamente ese era el castigo que este muchacho merecía, y el padre no quería que ese hijo contumaz y rebelde recibiera ese castigo. Entonces a ese padre de este muchacho no le importó ser avergonzado, que los vecinos le dijeran: ve tu hijo rebelde y así lo recibes, ya se malgastó todo lo que le diste y ahora viene todo puerco, todo con malas mañas, y tú vas y le recibes. Prácticamente este hombre no dejó que le hicieran ni le dijeran nada al muchacho. Él lo recibió sin más ni más. Y esto nos recuerda al Señor Jesucristo. A Él no le importó ser avergonzado, a Él no le importó ser muerto para ocupar nuestro lugar, porque nosotros somos ese muchacho contumaz y rebelde. Nosotros gastamos todo lo que Dios nos había permitido tener y nosotros pecamos contra Él, y no nos importó que el Señor fuera muerto en la cruz del Calvario. Él pagó nuestra deuda. A Él no le importó ser avergonzado con tal de que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínense, este muchacho había acabado con todos sus recursos. Quizá lo único que traía era la ropa que traía puesta. Pero si recordamos, era la ropa
que él traía puesta cuando se había echado con los puercos a tratar de arrebatarles el alimento. Imagínense el apeste a puerco que traía. No sabemos cuánto tiempo no se había bañado, y aún así al padre tampoco le importó ensuciarse ni impregnarse de ese mal olor de este muchacho, sino que inmediatamente lo abrazó y lo besó. Y no solamente le dio un beso, porque dice que le llegó a besar hasta el cuello. Quiere decir que el padre lo cubrió de besos. Así, a nuestro Padre Celestial no le importó recibirnos todos malolientes de nuestros pecados. Dice el libro de Isaías que nuestros pecados son como llagas podridas. Y una llaga podrida, imagínense una herida llena de pus, una herida que pulula pus. A eso compara Dios nuestros pecados, como si todo nuestro ser estuviera lleno de llagas con pus. Y a Dios no le importó recibirnos así y cargar en su cuerpo del Señor Jesucristo todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados en el cuerpo de Cristo. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cada una de sus heridas que Él padeció en su cuerpo fue para pagar por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando el padre de este muchacho pide que le traigan el mejor vestido, a nosotros cuando Dios nos recibió, el Señor nos estaba entregando vestiduras blancas. Cuando el padre de este muchacho pide que le pongan un anillo en su mano, a este muchacho le está dando autoridad. Aunque el muchacho había pensado decirle a su padre que lo recibiera como uno más de sus trabajadores, el padre no lo vio así, sino que le restituye su autoridad. Y cuando dice que calzados sus pies le pongan, a nosotros también nos dio el calzado del Evangelio. Y en lugar de hacernos unos trabajadores, nos da la representación de parte de Él para llevar el Evangelio a las personas. Dice también que Él hizo fiesta porque había recibido a su Hijo. También cuando algún pecador se arrepiente, Dios festeja en el cielo por cada pecador arrepentido. Dice el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando nosotros vemos en el contexto de esta narración, podemos ver que el Señor Jesucristo empieza a hablar dos parábolas. Y la primera dice desde el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice el versículo 7 de Lucas 15, os digo que así habrá más gozo, o sea, un gozo mayor que el de esta persona que ha recuperado a su oveja perdida,
Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La segunda parábola que el Señor Jesucristo narra empieza en el versículo 8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? La dracma tenía un valor aproximado al del denario, y esto es equivalente al salario de un día de trabajo. Entonces dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Acaso alguna vez no habremos visto a una mujer que se le va una moneda debajo de un mueble? Y ella es capaz de quitar las cosas, mover ese mueble, y no le importa el tiempo que se lleve hasta que ella encuentra esa moneda y se pone contenta cuando la encuentra. Dice el versículo 9, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y así dice el versículo 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, entonces el Señor Jesucristo en el versículo 24 de Lucas 15 nos está diciendo que si hay personas que se gozan por haber recuperado a una ovejita o a una cabeza de un ganado que se ha perdido, y si hay personas que se regocijan por haber encontrado una moneda, dice que mucho mayor es el gozo delante de Dios, mucho mayor es el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice el versículo 29, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué es lo que nos revela esta parte del pasaje? Que ese hijo mayor ni tenía afecto por su hermano, y mucho menos respetaba, ni tenía afecto ninguno por su padre. No había estado al pendiente de lo que pensaba, de lo que hacía su hermano menor. Él se importaba. Solamente lo señalaba como el hijo desobediente, como el hijo pródigo, el hijo que derrocha, el hijo que se había gastado la parte de la herencia que su padre le había dado. Y todavía él solito se cuelga la medalla diciendo, yo siempre he estado aquí trabajando, siempre te obedezco. Pero también le echa en cara. Dice, y ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjense qué tanto es el desprecio, el aborrecimiento por su hermano menor y por su padre, al grado de decir que ni siquiera de su padre había recibido un cabrito para gozarse con sus amigos, ni siquiera para gozarnos con mi hermano, contigo, para gozarnos e invitar a nuestros trabajadores. No, él estaba viendo por él veía por sus cosas, él sentía que era un muchacho cumplido, que había obedecido en ese sentido siempre a su padre, y que su hermano era todo lo contrario. Algo extraño
sucede en el versículo 32. Porque según lo que está narrando el Señor, ahí termina la historia, diciendo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero la narración no indica qué fue lo que pasó. Normalmente en una historia nosotros esperamos un final, o trágico o feliz, pero aquí la historia no termina. Quisiera pensar que hace falta un versículo 33. Y ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense. ¿Cuál es el contexto general de esta narración? Si regresamos al versículo 1 de Lucas 15, la palabra dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Así se estaban refiriendo al Señor Jesucristo. Ellos consideraban a los publicanos, que eran quienes se encargaban de cobrar los impuestos que Roma imponía, y entonces a ellos los consideraban algo así como traidores al pueblo de Israel. Entonces para ellos eran de los más viles pecadores, y asimismo se referían a las prostitutas como las personas más viles y más pecadoras que pudiera haber allí en medio de esa gente. Entonces, ¿qué es lo que les está mostrando el Señor Jesucristo a través de esa narración de este hombre con sus dos hijos? Que hay dos tipos de pecadores. Uno, representado por el muchacho menor, el rebelde y contumaz, que abiertamente es pecador. No le importa lo que la gente piense, no le importa lo que la gente diga, no le importa desobedecer abiertamente al Padre. Y el otro pecador, que piensa lo mismo, pero no lo externa, pero lo siente en su corazón y lo trae en los pensamientos. Uno, el muchacho rebelde, está representando a esos publicanos, a esas prostitutas, a los que los fariseos lo señalan, diciendo: esos son los pecadores más viles que podemos tener entre nosotros, y a los cuales no somos capaces de acercarnos, y no merecen que Dios los reciba. Pero, sin embargo, el Señor les está mostrando que ese muchacho, que aparentemente era obediente, que aparentemente siempre estaba al lado de su padre, simbolizaba a esos pecadores hipócritas, y que directamente señalaba a los escribas y a los fariseos. Entonces, ¿cuál sería el final según el versículo 33? El 33 me recuerda la edad que tenía el Señor Jesucristo, porque a los 33 años Él fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó entonces en ese versículo 33? Que este muchacho se rehusó a entrar a la casa para festejar junto a su padre el regreso de su hermano, porque ni tenía afecto por su hermano y mucho menos por su padre. Entonces, él se negó a ir a ese festejo, pero no se quedó ahí su enojo, sino que él mató a su padre. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Fíjense, si nosotros vemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 31,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, fíjense, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, que es lo que decían los escribas y fariseos, pero procuráis matarme. Cada vez que el Señor Jesucristo les redarguía con lo que Él exponía en su palabra, los escribas y los fariseos tenían en su corazón matarlo. Ellos fueron los que lo entregaron para que fuera crucificado. Ellos quisieron apedrearlo, en una ocasión quisieron arrojarlo a un precipicio, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de la manera en que estaba establecido en la propia Escritura, que se tenía que cumplir su palabra. El Señor Jesucristo tenía que ser crucificado. Y eso lo habla la profecía que está escrita en el libro de Isaías. Fue escrito 700 años antes de Cristo. O sea, esa profecía tiene aproximadamente 2700 años. Y hace 2000 años el Señor Jesucristo fue crucificado. Si hoy Dios ha hablado tu vida, porque quizá te identificas con ese muchacho, quizá te identificas con ese muchacho rebelde y contumaz, quizá te identificas con ese muchacho que tocó fondo, quizá estuviste o has estado o aún estás en medio de vicios, en medio de una vida perdida, una vida que no hallas la puerta, no hallas la salida. Quizá Dios ha hablado hoy a tu vida y quieres salirte de ese medio y no hayas cómo hacerlo. Quizá tú has ofendido a tu padre. Quizá tuviste un problema muy fuerte con tu padre y no le pediste perdón, no te has reconciliado con él. Quizá hay una pena en ti porque tu padre ya no está y no tuviste o no te diste la oportunidad de pedirle perdón. Quizá hoy ha hablado Dios a tu vida y Dios te está dando la oportunidad de redención hoy. La palabra dice que hoy es el día de salvación y la misma palabra dice que cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está extendiendo la mano y te quiere recibir y Él ha corrido hoy a recibirte.
Hoy te está abrazando a través de su palabra para que seas restituido. Hoy el Señor quiere darte la salvación. Hoy el Señor quiere que estés a su lado. Hoy el Señor quiere que seas uno más de sus hijos. Yo no te conozco a ti, ni sé tus pecados, ni te puedo señalar, ni soy quien para juzgarte, pero Dios sí te conoce. Y Él te quiere perdonar. No quiere que te pierdas. Quiere que seas como esa oveja que estaba perdida y Él fue hasta donde tú te encontrabas, hasta donde tú te encuentras, y quiere traerte en sus hombros. Quiere traerte en sus brazos y quiere que le recibas. Entonces yo te invito a que inclines tu rostro y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado buenas noticias de parte de ti. Hoy he escuchado el Evangelio. Señor, yo he pecado contra ti y el cúmulo de mis pecados alcanzan a llegar hasta tu presencia. Señor, yo te ruego que me perdones. Entiendo que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a padecer y a morir en la cruz, y que ese castigo que Él recibió en su cuerpo, yo lo merecía, pero Él tomó mi lugar y Él recibió el castigo que me tocaba a mí. Él pagó por todos y cada uno de mis pecados, y yo lo creo. Toda la sangre que fue derramada de su cuerpo, Señor, te ruego que sea utilizada por ti para que mis pecados sean lavados. Toda su santa sangre es útil para lavar mis pecados, y yo lo creo y te lo ruego, Señor. Yo sé que Él sufrió, padeció y murió en la cruz, pero también sé y lo creo que Él resucitó al tercer día, y ahora en este momento Él está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Yo lo creo, y creo también que como me estoy arrepintiendo de mis pecados, porque no quiero ir a una condenación eterna al infierno, creo que Él me puede perdonar. Creo y confieso que abro mi corazón para que venga a morar en mí y desde el interior de mi corazón, de mis pensamientos, me transforme y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Yo te ruego que me perdones y que me hagas uno de tus siervos, que me hagas uno de tus hijos. Señor, creo lo que has hecho por mí y te agradezco y te reconozco todo lo que has hecho por mí. Me has dado la salvación y entiendo y creo que en la salvación no he contribuido en nada, ni de las cosas buenas que he hecho, según yo, ni de las cosas buenas que pueda hacer. Toda la salvación para mí la ha hecho el Señor Jesucristo y lo creo. Sí, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tú has creído esto que le has dicho a Dios y lo has expresado con tu boca, eso solamente tú y Dios lo saben. Si Dios ha visto que ha sido honesta tu confesión, que han sido sinceras tus palabras y que lo has creído, así lo que le dijiste, Dios te ha perdonado. Y no solamente te ha perdonado, sino también te ha hecho uno más de sus hijos. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Y también te recuerdo que en este momento, por tu arrepentimiento como pecador y por tu nuevo nacimiento que ha hecho Dios por ti hoy,
En este momento Dios tiene un festejo en el cielo por ti y nos regocijamos junto con Él y contigo de que así sea. Bienvenido a la familia de Dios nuevamente y Dios te bendiga grandemente. Entonces, vamos a terminar este tiempo con una oración de agradecimiento a Dios, y por eso les invito a que nuevamente cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque tu misericordia es infinita y tu amor sublime, Señor, al grado de que, Señor, hoy has traído tu misericordia a estas personas que hoy han hecho decisión. Tú las has hecho nuevas criaturas, les has dado un nacimiento espiritual y ahora son tus hijos, y ahora nosotros junto con ellos te podemos decir Padre, Abba Padre. Y Señor, que las cosas que ellos quieran poner delante de tus manos, te rogamos que tú les escuches, te rogamos que hagas maravillas en sus vidas, Señor, y que cada día que transcurra ellos puedan ver tu benignidad, tu bondad, tu amor, Señor, tu provisión, tu guía, tu fortaleza, tu palabras de aliento, Señor, en este mundo. Y Señor, guíalos, dales crecimiento espiritual, Señor, que entiendan, que crean, que crezcan en tu palabra, Señor, y Señor, que sean un testimonio más de tu bondad y de tu misericordia. Señor, nuevamente ponemos en tus manos preciosas las necesidades de todas las personas, Señor, a las cuales ha afectado estas circunstancias que estamos viviendo. Señor, que en sus necesidades tu mano bondadosa las cubra, a la gente que no tiene trabajo, Señor, a la gente que no tiene que llevarse un bocado a la boca, que tu mano bendita y poderosa, Señor, les extienda el alimento. Sabemos que las personas que reparten despensas, las personas que prestan la ayuda, son movidas porque tú les has puesto en el corazón que lo hagan, Señor, y te agradecemos, Dios eterno. Rogamos nuevamente para que todo el grupo de médicos, de enfermeras, de anestesiólogos, de personal médico con la denominación que tengan, que tú les des seguridad de realizar su trabajo, que tú vas a estar con ellos, Señor, y que tu protección y tu guía va a estar con ellos, y tu paz, Señor, también sea con ellos. Te ruego tu bendición para todos mis hermanos en la fe, Señor, y te rogamos que en tus manos preciosas sigamos siendo utilizados por ti, Señor, para llevar tu preciosa palabra a los que te necesitan, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre glorioso que es sobre todo el nombre. En ese preciso nombre te decimos, Señor, gracias. Ay, amén. Bien, les agradecemos entonces su presencia y les hacemos la invitación para que nos sigan acompañando para recibir la bendición de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.